La grandiosa cultura huari que se desarrolló en Ayacucho para luego expandirse por casi todo el Perú, tuvo una manifestación cultural muy importante y esa fue la cerámica con clara influencia tiahuanaco. Y justamente es de la cerámica huari que en este programa vamos a hablar. Sus ceramios tenían forma de vasijas, cántaros, botellas, tazones y vasos ceremoniales. La mayoría de estos polícromos de colores crema, rojo, marrón y negro, y eran adornados con figuras geométricas, zoomorfas y antropomorfas. Gracias al legado de los huari, la artesanía ayacuchana es exclusivamente rica, siendo Ayacucho considerada como cuna de grandes maestros artesanos y denominada capital del arte popular y de la artesanía del Perú. Sin lugar a dudas, existe una enorme continuidad entre el pasado, el presente y el futuro. Es un efecto lógico de la historia frente a la concatenación, por ejemplo, de la cultura huari y su hermosa cerámica. Es por ello que tanto el estilo como la iconografía nos siguen acompañando a través del tiempo. Gracias a la planta piloto de cerámica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, que desde hace 57 años se creó gracias al apoyo del gobierno danés y la gestión del primer rector de la reapertura, Dr. Fernando Romero Pintado. Hoy podemos viajar en el tiempo apreciando el arte huari en manos contemporáneas. Acompáñennos a apreciar el trabajo que se realiza en la planta piloto de cerámica por quienes son herederos innegables de las manos de los huari. Y nos encontramos en la planta piloto de cerámica con uno de los trabajadores más antiguos de esta planta y quien le pone pasión y corazón a lo que hace. Se trata de don Juan Chacaliaza Ramos. Buenos días, don Juan. ¿Qué recuerdos de esta planta piloto? Sinceramente recuerdo y estoy dando todo mi tiempo para poder rescatar lo que se hizo en el Imperio Huari. Fue una inquietud iniciada por el entonces jefe Bernardo Enciso en el año 85 más o menos, si no recuerdo, con este objeto que nos pidieron de la Universidad de Cajamarca para el primer encuentro interandino de plantas nativas. Aquí empezamos con la venia de un jefe huamanguino, ¿no?, a empezar a hacer por primera vez las réplicas huari. Pero más antes, en la reapertura, hubo un gran ingeniero danés que se esmeró mucho para recuperar los engobes y las formas huaris. Nos dejó algo escrito, inclusive en el año 95, la universidad sacó un artículo sobre el trabajo del señor Pederhal. Sinceramente, él y de muchos era la inquietud de rescatar nuestras técnicas. Y nosotros tenemos un laboratorio de arqueología donde también se recopila los restos de la cerámica original. Es a partir de ahí también que ustedes hacen la réplica. De ahí, ¿por qué negarlo? La colaboración del laboratorio de arqueología, especialmente del doctor José Achatama, quien me pasa los diseños, la iconografía, y nosotros acá ya le damos volumen, ¿no? Le damos en 3D, ¿no?, para que se vea por todos los ángulos. Claro. Tal es así de que le damos la forma, ¿no? No importa pequeño, si es grande, pequeño, pero rescatamos eso para darle a conocer al pueblo, ¿no? Es por eso que de ellos tenemos muchos aportes, de los alumnos. Acá vienen, los capacitamos, se puede decir, les enseñamos, ¿no?, y los soltamos al campo, especialmente los arqueólogos, son los que se van, caminan cerros y nos traen los colores que actualmente estamos empleando.
porque no solo de arqueología tomamos las iconografías, tenemos también apoyo de algunos alumnos que recorren los museos, tanto del norte, centro y sur. También. Ellos nos traen las fotos, nos hacen ver y nosotros acá lo rehacemos, ¿no? Y bueno, el tamaño no lo tenemos, ¿no? Pero sí tenemos la iconografía, la forma. Una historia muy grande y la cual debemos estar nosotros orgullosos por ser el territorio en el cual estamos nosotros, el imperio más grande de nuestro país, y de los cuales muchos, bueno, han querido copiarse, ¿no? Claro. Pero no lo han hecho como ellos. Las réplicas de cerámica Huari que hemos podido apreciar nosotros en la planta piloto de cerámica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga las podemos encontrar en exposición en el Museo de Arte Popular Joaquín López Santay de la misma universidad. Estamos apreciando nosotros ya los cántaros, los vasos ceremoniales, las vasijas, todo réplica Huari que está expuesta para la población ayacuchana en general. Los invitamos a poder visitar el Museo de Arte Popular Joaquín López Santay y poder apreciar las réplicas de cerámicas Huari.